Ítalo Berríos nace en el pequeño valle fascista de Quillota, el año 1980, en plena dictadura militar. Declara su amor a las letras a temprana edad, luego de haber leído en el libro de primer año básico el poema Dame la mano de Gabriela Mistral. Espantado y fascinado a la vez por la resonancia de los versos inmortales, como una sola flor seremos, como una flor y nada más, esto es la muerte, dijo, y lloró amargamente. Ganó su primer concurso de poesía a los 12 años de edad y como premio el poema fue escrito en 2 grandes pizarras en el único patio de la escuela. Hasta los 23 años vivió en su pueblo natal hasta que decidió marcharse lo más lejos posible de aquel horrible paisaje rodeado de amoratados cerros en donde yacían amontonadas las esperanzas de todos los hombres que alguna vez nacieron en medio de ese lugar que era una especie de remedo del infierno. El año 2004 llega a la ciudad de Ancud, en el norte de la isla grande de Chiloé. Hasta la fecha se ha desempeñado en diversas labores de dudosa moral y trascendencia. Aunque su paciencia se agota a ritmos insospechados, espera dedicarse por completo a lo único que da sentido a su vida, la literatura. ¿Y en qué topamos, Ítalo? Bienvenido a nuestro programa. ¿En qué topamos? ¿Qué hace que no te dediques a tiempo completo a la literatura? Buena pregunta. La verdad es que son diferentes motivos, decisiones que quizá uno tomó, no muy buenas decisiones, pero también es un poco falsa la declaración, porque sí me dedico a la literatura, digamos, a la par de lo que hago para ganarme la vida, digamos, para poder comer. Sigo escribiendo como lo he hecho desde siempre, entonces ahí hay un juego también con la realidad. Hay un guiño al humor, pero sigo escribiendo, o sea, lo hago. Quizás debería, el ideal, ¿no es cierto?, sería dedicarme por completo a la literatura, pero es bastante difícil, al menos ahora, ¿no? Pero sí es un anhelo que tengo y quizás se cumpla, quizás no, pero la literatura siempre va a seguir ahí, siempre va a seguir siendo parte de mi forma de mirar la vida, digamos. Correcto. Yo partí leyendo ese texto, siempre partimos Isla de Letras, leyendo algún texto del entrevistado, nuestro poeta entrevistado, y ese texto está escrito por ti, es una especie de autobiografía de alguna manera, y está escrito en el libro Antología de los Talleres Mistral. Tú participaste en ese taller de Rosabetti Muñoz, cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, bueno, participé en el taller de Rosabetti, fue una experiencia bien... En un principio la verdad es que no tenía muchas expectativas, porque tiendo a ser bastante pesimista en casi todo, digamos. Pero al ir pasando los días, ¿no es cierto?, me di cuenta de que sí iba a ser una experiencia muy reveladora y práctica, porque creo que el taller sirvió, a mí particularmente, para ir limando, ¿no es cierto?, cierto exceso en los textos, el ir leyéndonos nosotros todos los que participamos, el exponer el texto al otro lector o escritor, digamos, es un ejercicio tremendamente necesario para lograr darle una forma más o menos decente al texto. Y la experiencia para mí fue muy positiva. La conducción de Rosabetti merece todos los mejores calificativos. Para mí fue un descubrimiento personal, ella, primero como poeta, después como persona. La verdad es que podría resumirlo diciendo que fue una experiencia que permitió cerrar una etapa que me convenció finalmente de que sí debía seguir en esto, que esto era lo mío, y creo que eso fue al final. Fue una experiencia que me permitió cerrar un ciclo que tenía que ver con ciertos cuestionamientos que yo me hacía a esta labor de escribir, digamos.
Sí. ¿Has participado en otros talleres aparte del de Rosabetti Muñoz? Mira, en Puerto Montt yo viví 6 años en Puerto Montt y sí, participé en un taller, pero el taller en el que participé en Puerto Montt la verdad es que no dejó mucho. Era como más, podríamos decir, era como una película muy surrealista. Imagínate que había un ex comisario de investigaciones que era defensor acérrimo de Pinochet. Entonces, por este lado estábamos nosotros que éramos más izquierdosos, entonces a veces se armaron unas verdaderas guerrillas a través de la literatura, ¿no es cierto? Y por supuesto desde la opinión personal. Pero como experiencia no fue, digamos, no se acercó nunca a lo que sí fue el taller de Rosabetti. La verdad es que fue más que nada una anécdota, pero sí me sirvió para mediante la observación, digamos, para generar literatura, porque de ahí nació un relato que estoy terminando, que se llama Poesías para el Senador. Poesías para el Senador. Tú, a propósito de Poesías para el Senador, que es un texto que tú una vez me mostraste, que yo conozco por lo menos como texto aún no terminado, ¿tú prefieres partir a la hora de escribir de un hecho real, concreto, o puede ser esta tesis como el pequeño Dios que tenía Huidobro, imaginar todo? Mira, yo creo que no hay una única forma de hacerlo. Sí, se puede partir desde un hecho concreto. Creo que al menos a mí me ha resultado que es mucho más fácil cuando partes de una anécdota, algo que viste, ¿no es cierto? Y se me ha dado más fácil, sí se puede. Pero eso a mí al menos me ha pasado en la narrativa, que desde un hecho concreto he ido creando, ¿no es cierto?, un texto, un cuento, qué sé yo. Pero en la poesía es distinto. En la poesía es como una pulsión que nace de no sé dónde. Yo siempre he dicho que puede ser algo así como una especie de síntomas de algún trastorno mental, esto de la poesía o de la inspiración que le llaman. Lo digo en general, lo del síntoma este. Porque nace de la nada. Entonces me pasó muchas veces que estaba a punto de dormir, ¿no es cierto?, muerto de sueño, muerto de frío, pero se cruzaba una imagen y tenía que escribirla, y tenía que buscar papel y tenía que buscar un lápiz y escribirla. Nace entonces de esa oscuridad, de la nada, muchas veces. ¿Existe la inspiración? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí existe, pero no sé si es lo que todos suponen que es. Porque mucho, no sé, antiguamente se habla de las musas, ¿no es cierto? Sí. Las musas, se apela todavía incluso a las musas. Yo me inclino por pensar que, como te decía recién, que puede ser una especie de desorden, no sé, de tu armonía interna, o derechamente un síntoma de algún tipo de patología, no sé, pero de que existe. Ahora, que nos pongamos de acuerdo qué es otro cuento, pero yo creo que sí. Pero es solamente un primer paso, la inspiración. Sea lo que sea, es un primer paso. En el mismo taller Mistral, Rosabetti Muñoz decía: existe la inspiración, pero te tiene que encontrar trabajando. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Leyendo tus poemas que están en este mismo libro de la antología de talleres Mistral, siento que hay, no sé si tú vas a estar de acuerdo o no, pero siento que hay cierta formalidad en tus poemas y un intento y una búsqueda del poema perfecto. ¿Es esto buscado? Quizás, sí, hay ahí quizás un afán de que salga, lo voy a hacer bien simple, de que salga bonito. No sé si me entiendes, como esa... Pero no sé si será pensado o no. Yo te diría que la mayoría de los textos que aparecen ahí, y la mayoría de los textos que tengo, son muy poco corregidos. De hecho, una de las cosas que aprendí en el taller, y quizás es lección no aprendida, es que no corrijo con la suficiente metodología que debiera hacer. Por lo tanto, me parece que tiende a salir de forma natural de esa manera. Sí. ¿Te preocupa plasmar una mirada ética del mundo o solo hay un afán estético en tus poemas? Me gustaría que fuera así, que lo que escribo
pasara por lo ético antes que por lo estético. Pero me parece que prima siempre lo estético. Y quizás tiene que ver con esa búsqueda de la belleza, ¿no es cierto? Que yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir o a pintar, no sé, qué sé yo, o a componer una pieza musical, pienso que lo buscamos, es la búsqueda de la belleza, y quizás por ahí deja ese destello, ese halo de ¿cómo se llama?, de cierto valor estético más que lo ético, digamos. Vámonos un poco hacia atrás en la historia. ¿A qué edad empiezas a escribir? Mira, tal como leías ahí en esa especie de mini biografía, efectivamente lo que relato ahí sucedió. Fue en primero básico, me acuerdo, lo recuerdo muy claramente. Tomé el libro de primero básico en donde aparecía este poema de la Gabriela Mistral. En ese momento yo no tenía idea que era un poema de la Gabriela Mistral, ni tenía idea, por supuesto, que era Gabriela Mistral. Y al leer esos versos, como una sola flor seremos y como una flor y nada más, sucedió algo, fue una epifanía. Comprendí en ese momento, a esa temprana edad, lo que era la muerte. Creo que se produjo un quiebre ahí en mi infancia. Hubo un total cambio, creo, en mi forma de mirar las cosas, y desde ahí empecé a intentar escribir, a lo menos. Y bueno, después participé en algunos concursos, ¿no es cierto?, de poesía. Lo que aparece ahí, ¿no es cierto?, gané poemas que quizás eran muy malos, pero sí, ese episodio marcó un punto de quiebre en mi realidad. Y ese punto de quiebre me relegó a los márgenes. Y desde ahí, desde esa época, digamos, siento que vivo en los márgenes. Y desde esos márgenes es mi observación que hago a la sociedad, al mundo, a todos estos temas, ¿no es cierto? Y desde ahí escribo. Yo creo que escribir poesía, de alguna forma, es vivir en los márgenes. Estoy convencido de eso. Independientemente que, claro, tú estás inserto, no sé, en un trabajo, en mi caso, en un trabajo que no tiene nada que ver con lo que yo aspiro a hacer, pero por cuestiones del destino, de elecciones, no sé. Estoy ahí, pero quizás soy como un doble, ¿no es cierto?, de mí, porque ahí uno tiene que camuflarse de alguna forma para poder sobrevivir, y no es la primera vez. A lo largo de toda mi vida laboral me he desempeñado en distintos oficios que no tienen que ver con la literatura, pero eso también es literatura. O sea, tú de ahí extraes, ¿no es cierto?, lo que después escribes 5 o 10 años más tarde, queda ahí eso reposando, esas vivencias quedan reposando, y después salen relatos o poemas, qué sé yo. Entonces creo que ese punto de quiebre, como te decía, en la infancia, lanzó un hilo, creo, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y sigo siendo el mismo bicho que se mueve entre esos márgenes, y de ahí escribo, de ahí vivo, de ahí hago todo, respiro. Creo que necesariamente hay que alejarse un poco para poder escribir, para poder tener la suficiente perspectiva, ¿no es cierto? Editorial LOM, con Gente en la Isla, de Rubén Azócar, único libro escrito por este autor del que Pablo Neruda opinó que era una de las mejores novelas que se habían escrito en Chile. Y además, Editorial LOM, dentro de su catálogo, tiene la mayoría de los libros de poesía escritos por Rosabetti Muñoz, la poeta ancuditana, entre los que podemos destacar Ratada, una visión de la autora de un Chaitén desolado, oscuro y lleno de ratas. Sombras en el Roselot, La Santa, son otro de los libros de esta autora, de Rosabetti Muñoz, publicados por Editorial LOM. De Ediciones CESOC tenemos acá
Agonía de Ñancupel, el pirata de las Islas Guaitecas, fusilado en Chiloé en 1888. Este libro del autor José Mercado, publicado por CESOC, sobre Ñancupel, el pirata que asoló las costas de Chile a fines del siglo XIX. Y para finalizar la presentación de editoriales en este capítulo de Isla de Letras, tenemos de Ediciones RIL, La cultura de la muerte en Chiloé, de Marco Antonio León, un estudio histórico y antropológico sobre el concepto de la muerte, tan arraigado en la cultura chilota. Otro libro de RIL dedicado al mundo chilote es Cucao, Tierra de Soledades, de Lotte Weissner, autora alemana, viajera y cronista de sus viajes. Esta monumental obra de más de 600 páginas la escribió como estudio etnográfico durante su estadía en la zona, en Cucao, de la isla grande de Chiloé. Y estas tres editoriales, las tres editoriales de Santiago, que en su catálogo tienen libros de autores chilotes o sobre cultura chilota, fueron las editoriales que les quisimos presentar en este capítulo de Isla de Letras. Aparte de escritor, tú eres un gran lector. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas y cómo fue evolucionando esto? Yo crecí en Quillota, ¿no es cierto? En la ciudad en que nací, la quinta región. Y bueno, mis padres no tenían muchos recursos económicos, pero de lo que sí se aseguraron de tener una estante, no era tampoco una gran biblioteca, una estante con una colección de literatura universal, que seguramente apareció en algún diario, no sé, en alguna de estas colecciones populares. Y me acuerdo que estaba a los pies de mi cama. Entonces yo tendría unos 9, 10 años, no más que eso. Y miraba los libros. Me acuerdo que me llamaba mucho la atención esa imagen, ¿no es cierto? Que estaba ahí, esos libros comprimidos, ¿no es cierto? Había ahí como... Había una acción por suceder. Y esa acción era sencillamente levantarse y buscar el libro. Ahí empecé a leer. Yo me acuerdo que el primer libro que me marcó mucho fue Corazón, de Edmundo de Amicis, ¿no es cierto?, de Amici. Esas fueron mis primeras lecturas. El Lazarillo de Tormes, toda estos clásicos que ahora no sé si lo hacen leer en los colegios, pero en ese tiempo me parece que sí. Y de ahí fui saltando a la poesía. Primero fue el relato, y con la poesía ya me pasó algo que encontré como, digamos, la pieza que faltaba. Ahí me encajé directamente, pero empecé leyendo cosas que ahora encuentro muy malas. Juan Guzmán Cruchaga, Ángel Cruchaga Santamaría, Manuel Magallanes Moll, el con el quien se carteaba la Mistral. Entonces, en un principio mi concepción de la poesía era bastante formal, tenía que ver con la escritura de sonetos, armar el soneto, que rimara, buscar la rima precisa. Entonces yo considero que andaba más o menos perdido ahí en esa búsqueda. Hasta que encontré a Enrique Lin. Y encontrar a Enrique Lin significó un cambio total en esta percepción que yo tenía de la poesía. O sea, se podía escribir de otra manera. Definitivamente los sonetos, claro, muy respetables y todo. Hoy en día uno lee estos sonetos españoles clásicos. Igual, digamos, es literatura que hay que consumir. Pero Lin me enseñó que se podía escribir de otra forma y se podía leer de otra forma. Habían otros autores que tú tenías que leer si querías de alguna forma erigirte como un escritor o como un poeta. Entonces de ahí ya empezó mi salto desde estos poetas, digamos, hacia estos otros, que era Enrique Lin. Después pasé por Tellier, digamos, qué sé yo. Pero fue un romance que tuve durante al menos 2 o 3 años
solamente con poesía. Yo leía únicamente poesía, lo que ahora entiendo que es un error garrafal, pero leía únicamente poesía. Sí, aquí estamos rodeados de autores también en esta mesa. Veo Floridor Pérez, Walt Whitman, son todos autores elegidos por ti para tener una especie de escenografía que nos inspire también en esta entrevista. Julio Cortázar, Charles Baudelaire, Truman Capote, Tellier, Máximo Gorki, Gabriela Mistral y Pink Floyd. ¿Por qué Pink Floyd entre medio de tanta literatura? Mira, sí. Ahí está el disco de Wall junto a todos esos libros. El de Wall. Sí, en este descubrimiento, cuando era muy chico, entre lecturas incipientes, aparecía también esta música, Pink Floyd. Pero primero apareció como texto, porque llegó a mis manos un cancionero de Pink Floyd. Antes que el disco físico, digamos, llegó el cancionero. Y yo empecé a leer las letras sobre todo que escribió Roger Waters, y me hacían tanto sentido. Había una similitud entre esa mirada que yo estaba empezando a formar del mundo con la mirada del señor Waters. Entonces también fue un romance que se extiende quizás hasta hace pocos años con Pink Floyd. Empecé después a comprar los discos, ¿no es cierto? Y me fascinó la forma en que Pink Floyd armaba este cuento de los discos conceptuales, porque no son canciones sueltas, digamos, como su primera etapa, o muchas bandas la hacen, canciones sueltas que yo hablo de esto y de esto otro, y hago una mezcolanza, no. Pink Floyd arma un relato, que es desde la canción 1 hasta la última canción. Entonces ese concepto también me fascinó, y yo lo pongo de todas maneras, la música de Pink Floyd, lo pongo a la altura de la buena literatura. Ítalo, parafraseando al filósofo T.W. Adorno, que se preguntaba de qué sirve escribir poesía después de Auschwitz, te lo llevo al terreno local y al terreno un poco más contemporáneo. ¿De qué sirve la poesía después del horror del 11 de septiembre del 73? ¿De qué sirve la poesía después de Gaza, por ejemplo? Yo creo que sirve, y sirve mucho, porque creo que la poesía podría o puede llegar a ser también una mirada sobre los tiempos que estamos viviendo. Claro, quizás no se valora en el momento, pero creo yo que la buena poesía, esa poesía que ha perdurado a lo largo de los siglos, es la poesía que justamente ha apuntado a mirar al individuo y la problemática que lo rodea de una manera tremendamente aguda. Saco a colación a Charles Baudelaire, por ejemplo. La poesía de Charles Baudelaire, para mí, el mejor poeta del siglo XIX, y así lo han confirmado no solamente mis gustos personales, sino que los críticos a lo largo de la historia. Baudelaire, creo yo, que hizo eso, esa mirada hacia el individuo, hacia la sociedad, que muchas veces omitía ciertas miserias, ¿no es cierto?, las adornaba. Baudelaire hablaba de los viejos, de los, ¿cómo se llama?, el poema Los Siete Viejos, de este judío del que nadie se preocupaba, que se arrastraba a cuatro patas. Él mostraba una realidad que nadie quería ver. Yo creo que la poesía sigue manteniendo ese alcance. Tú puedes mostrar eso que los medios no muestran, por ejemplo, que los canales de televisión no muestran. Yo creo sinceramente que la poesía sí puede cambiar las cosas. Ayer le mostraba a mi mujer, que no es una gran lectora de poesía, no le gusta mucho la poesía, le mostraba un poema sobre el conflicto de Gaza, sobre la masacre que está sufriendo el pueblo palestino hoy en día. Es una poeta, no recuerdo el nombre en este momento, una poeta palestina, y le puse que escuchara el poema, la traducción, y se conmovió hasta las lágrimas. Y yo creo que ese punto es súper importante. Yo creo que la poesía bien escrita, cuando es honesta, como decía hace un momento, yo creo que puede remecer conciencia. ¿Reconoces en tu escritura influencias de otras disciplinas artísticas? Pienso en Redolés con la música, o en Huidobro con la pintura. La música siempre está. Las primeras veces que yo intenté escribir, y hasta el día de hoy también lo mantengo, tiene que haber música.
Yo creo que la música te facilita ciertos estados, así como el vino, así como quizás otros con sustancias diversas. Yo creo que la música te lleva a un estado mucho más propicio para escribir. Eso lo he descubierto. Y no es nada nuevo. O sea, hay algunos poetas alemanes del siglo XIX que olían manzanas podridas para inspirarse, otros olían perfumes, qué sé yo. Algunos toman vino y otros también escuchamos música. Y siempre está de fondo, siempre hay una banda sonora al momento de escribir de fondo. Pink Floyd, por supuesto, pero también hay música mucho más cercana a nosotros, como geográficamente hablando, me refiero. Silvio Rodríguez, qué sé yo, algunos nuevos autores que son bien interesantes, Manuel García, la Violeta Parra, que para mí es una... Yo siempre digo, la madre de Chile no es la Virgen del Carmen, como la Virgen María, como suelen decir algunos. La madre de Chile es la Violeta Parra, indiscutiblemente. Y ese es el cruce que yo tengo con la música dentro de lo que hago. Porque para tocar algo, digamos, algún instrumento no tengo que palpear, pero ese es el cruce que hago con otra disciplina artística, con la música. ¿Cómo ves la poesía chilena actual? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? He leído cosas interesantes de algunos poetas actuales. Creo que hay muchos poetas. Hay demasiada gente que escribe poesía, pese a que no, quizás es otra la impresión que se pueda tener al respecto, pero hay mucha gente que escribe poesía. Y por lo mismo es muy difícil tratar de encontrar poetas realmente... Bueno, leí hace poco a Ernesto González Barnett, un buen poeta. Hay que leerlo. Tiene un libro que se llama Coto de Casa y creo que yo creo que nunca se va a dejar de escribir poesía, eso es imposible. El tema está en cuál es el filtro que tú utilizas, con qué te quedas y con qué no. Y es difícil, ¿sabes qué? Leer poesía y cosas actuales cuando hay tanto por leer hacia atrás. O sea, hay lecturas pendientes que tengo desde que tenía 15 años. Entonces, muchas veces uno dice, ¿valdrá la pena leer a este tipo si por otro lado tengo no sé, pendiente a un libro de Gorky o de Dostoyevsky, no sé? Entonces, muchas veces me he decepcionado también. Me he dado el trabajo de leer cosas que no salen del montón. Entonces, es difícil. No estoy tampoco muy pendiente de la nueva poesía chilena actual. Uh-huh. ¿Sientes que es más fácil con las nuevas tecnologías llegar a un público lector, con los blogs, con Twitter, con Facebook, con toda esta sobredosis de comunicación? Sí, sí, mira, sabes que hay mucha crítica, se hace mucha crítica hacia las redes sociales, qué sé yo, a toda esta hipertecnologización de todo. Pero yo creo que es súper útil. Creo que los blogs son una buena opción para mostrar, para ir tanteando lo que tú estás haciendo. Me parece muy interesante esto del Facebook, pienso que ha sido muy vilipendiado porque no está prácticamente cortando la forma tradicional de comunicarnos. Pero yo creo que es súper valioso si uno lo sabe ocupar. El mostrarte, me da la impresión de que el Facebook es como una pequeña plaza donde tú tienes, o como el living de tu casa, es como una extensión del living de tu casa donde tú invitas a la gente que quieres, planteas un tema, puedes escribir un texto, te dan su impresión. Me gusta mucho lo de la tecnología, lo que puedo hacer con la escritura. Por ejemplo, ahora mismo yo tomo mi teléfono celular y accedo a la carpeta de mis escritos que tengo en mi computador. Entonces eso es maravilloso. Hace 10, 15 años hubiera sido tremendamente útil y hoy día es posible. Creo que hay que saber darle un buen uso a las nuevas tecnologías. Yo creo que hay un potencial tremendo ahí y pero es una parte más. No es la solución a todo y no es todo. Yo creo que nunca va a reemplazar leer un libro con hojas de papel, digamos. Esto no lo reemplaza nada. O sea, esta experiencia,
porque no solamente una experiencia visual, emocional, sino que también es una experiencia del tacto, funciona muchos sentidos cuando estás leyendo, no solamente funciona la imaginación. Entonces creo que las nuevas tecnologías es una parte, pero se tiene que complementar con lo que ya hay, con lo que ya está. ¿Planes de publicar, Ítalo? ¿Ganas de publicar? Sí, siempre hay ganas de publicar, y creo que para allá voy, en eso estoy trabajando. Tengo mucho material inédito, muchísimo material inédito, entonces a veces dan ganas de tomar un poco y más o menos deshacerte de ese material. Pero sí, allá voy, hay que hacerlo. Pero una de las ventajas de mantenerse inédito es que puedes corregir puedes corregir mucho. O sea, creo que una de las claves de esto es corregir. O sea, hay que corregir minuciosamente, si no vale la pena. Antes de despedirnos, Ítalo, me gustaría que nos leyeras algo. ¿Algún poema? Puede ser del mismo libro de los Talleres Mistral o lo que tú elijas. Perfecto, vamos a ver, a retroceder en la infancia, hablando recién sobre la experiencia que te contaba al principio, que marcó todo esto. La infancia es siempre el territorio al que uno quisiera volver, pero queda en la ceniza, y al menos a la ceniza uno puede escribir. Esto se llama música de infancia. Ahí está mi casa deslavada, llenas de vacío, las ojerosas ventanas agonizan, ladrillo a ladrillo cae, mírala, se derrumba hoja a hoja la casa de la infancia. No hay horas. Los niños que fuimos aún se ocultan entre las ramas del palto, pese a que la noche amenaza y la fría estrella empieza a arder. No volverán. Enterrados en el barro del tiempo, seguirá el limpio juego. Solo vuelven los blancos fantasmas a instaurar su silencio amargo, y la abuela enciende la vela de la madrugada para borrar unas cuantas sombras de tu pieza. No esta vez, no podrá guardarla tu palabra. La casa se derrumba irremediablemente. Los niños que fuimos seguirán jugando sobre los mismos árboles mientras tu casa desaparece. Cada vez que lees, una tras otra, estas palabras, tu casa, la de entonces, desaparece para siempre. Muchas gracias, Ítalo. Gracias a ti por acompañarnos en Isla de Letras. Y a ustedes, amigos, los invitamos a un próximo programa. Muchas gracias. Thank you.